Bueno, habíamos revisado la clase anterior, la colocación de memoria, que tiene 4 algoritmos: el first fit, next fit, best fit y worst fit. Luego habíamos dicho que también en clase anterior que la gestión de información del estado es importante porque se necesita mantener, identificar bloques y huecos existentes. Esto se puede hacer a través de listas. Otra cosa que hemos visto es la compactación o compresión, que cuando hay huecos dispersos, como en este caso, no se puede reutilizar. Pero si sucede que estos dos huecos coinciden, son contiguos, se los puede tomar como un solo hueco, y es lo que hemos hecho en los ejercicios. La compactación consiste en hacer algo parecido a la desfragmentación de disco duro. Implicaría que todo lo que está en uso se pone en un solo lugar y todo lo que está libre se pone en otro lugar, de tal forma que el hueco crezca. Pero esto implicaría un alto costo en el sentido de que, como se hace en tiempo real, tendría que congelarse de alguna forma el sistema operativo e internamente hacer esta operación. No importa cuán rápido lo haga. Para el usuario tendría que darle un tiempo. El usuario no podría estar haciendo otra cosa porque implicaría cambios en la memoria. Entonces, esto es un poco más complicado. El recolector de basura o garbage collection también hemos dicho que se lo realiza normalmente en los lenguajes de programación. Esto no es automático de manera general para el sistema operativo. ¿Qué significa el garbage collector? Es el que va a liberar la memoria. Les había explicado que en C, para reservar la memoria, ¿qué se utiliza? ¿Se acuerdan? malloc, malloc. Y para liberarla o hacer el recolector de basura se utiliza el free. Si queremos reacomodar la memoria se coloca realloc. En Java, para reservar memoria, ¿qué hacemos? Vamos, ustedes utilizan Java, díganme qué hacen para reservar memoria. En new. New. La palabra reservada new nos permite reservar la memoria. ¿Y cómo se libera? No existe en Java un comando que nos permita liberar memoria. Esto se hace en forma automática, justamente porque Java es un lenguaje de programación interpretado, tiene una máquina virtual. La máquina virtual se encarga de esto, pero obviamente ocupa un tiempo, la hace lenta. Vamos a ver un último esquema de asignación de memoria que se llama buddy binario. Y este les decía que lo que utiliza son potencias de 2 y va dividiendo particiones a la mitad, 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 si quieren ponerlo de esa manera, de tal forma que la parte más pequeña de división pueda caber la asignación o la solicitud que se está realizando. Si tenemos un ejemplo de 640K, la situación inicial, y A solicita 30, no se le puede asignar 640. Entonces se divide en 2, 320. Aún es grande. Se divide en 2, 160. Aún es grande. Se divide en 2, 80. Se divide en 2, 40. Y recién se le puede asignar. De tal manera que tengamos una fragmentación interna de 10. Si B pide 60, ya tenemos pedazos divididos. Le damos el de 80. Si C pide 65, ya no nos queda el de 80. Entonces le damos el de 160, lo dividimos otra vez en 2, 80, y le asignamos a 65 y nos queda 15. Si vemos en forma gráfica, esto es más fácil de entender. Inicialmente tenemos toda la memoria libre, 640. Estamos partiendo de algo hipotético. Se divide en 2, es muy grande. Se divide en 2, este pedazo es muy grande. Se divide en 2 y se asigna a A. Como B necesita un pedazo inferior a esta división, se le asigna. Luego, C necesita otro pedazo, entonces se divide este en 2 y se le asigna. D necesita un pedazo mayor, se divide esta mitad en 2 y se le asigna. Este libera un espacio y se le puede ir asignando. De todas maneras, creamos fragmentación interna. Este es un esquema que intenta mejorar la partición fija, no la variable. Pero al igual que en la partición fija, tenemos fragmentación interna. ¿Alguna duda? Esto restaba
a la parte del tópico anterior. Entonces empezamos con un nuevo tópico. Vamos a hablar de los esquemas de gestión de la memoria del sistema. Vamos a ver cómo se reparte la memoria de acuerdo a los procesos. O sea, de qué formas físicamente se hace este trabajo. Es fácil decir se coloca aquí y allá, pero estamos hablando de una memoria limitada. Entonces tenemos que, de alguna forma, administrar adecuadamente esa memoria. Tenemos dos tipos de esquemas. La memoria real es la física, la RAM, y la memoria virtual, que vendría a ser la RAM más un espacio de disco duro o un espacio de almacenamiento secundario. Para la memoria real se tienen dos esquemas. La asignación contigua, que ya es antigua, y la segmentación, que desde Intel de 64 bits ya se la ha dejado a un lado. Intel hasta antes de 64 bits, desde la 386 hasta las Pentium, no sé, D o Dual Core, que todavía utilizaban 32 bits, utilizaban segmentación paginada. Actualmente ya es obsoleta. Solamente para los de 64 bits se utiliza prácticamente la paginación. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver la asignación contigua y vamos a ver la segmentación hoy día. Y vamos a dejar para el día martes la paginación. Bueno, dado que los procesadores de propósito general actuales incluyen unidad de gestión de memoria, el MMU, que vamos a hablar más adelante, que soporta memoria virtual, los sistemas operativos actuales utilizan exclusivamente gestión de memoria basada en memoria virtual. Ya no utilizan solo memoria real. Entonces, estos dos esquemas han quedado obsoletos para los sistemas que utilizan solo memoria real, como el DOS, por ejemplo. Y la mayoría utiliza este otro esquema. La asignación contigua, si bien se puede utilizar en sistemas de memoria real como virtual, solamente se utiliza en los de memoria real. Tenemos dos espacios, dos casos. Una que ya hemos visto, donde tenemos monoproceso, monoprogramación. El sistema operativo, y aquí tenemos el proceso. El proceso puede ocupar todo lo que le queda o puede dejar un espacio libre. Fragmentación, no importa. El detalle está, esto es DOS. Les he mostrado un ejemplo cuando he ejecutado una sentencia, un comando, y no me devolvía el prompt. Tardaba y tardaba y tardaba. Esa es la idea de esta primera parte. Pero también se puede trabajar en otros esquemas donde no se utilizaba memoria virtual aún, solo se utilizaba memoria real, pero ya se tenía multiprogramación, en el caso de Unix. Unix no ha nacido con memoria virtual, Unix ha nacido con memoria real solamente, pero podía manejar multiprogramación. En este caso tenemos el sistema operativo y la memoria dividida para distintos tipos de procesos. El control que teníamos en este caso era un registro base y un registro límite. Significa el límite inferior y el límite superior que se le ha asignado a este proceso como memoria disponible, direcciones de memoria disponible. Entonces podíamos colocar varios procesos y cada uno tenía un inicio y un final y no se podía sobrepasar, porque el hardware se hacía cargo de que si alguien del proceso B intentaba acceder a lugares del proceso A o lugares del proceso C o lugares del sistema operativo, sale un error de protección general y cierra automáticamente el proceso que está intentando acceder a espacios que no le corresponden. ¿Alguna duda sobre esto? Esto es una asignación contigua. Se llama asignación contigua porque le vamos a dar el espacio que nos queda a continuación. El sistema operativo tenía libre, le damos el proceso A, por ejemplo, en esta parte, el proceso B, el proceso C, podríamos empezar al revés, pero estamos dando el espacio de forma contigua. La segmentación es otro elemento importante que aún se ha estado usando y aún se usa dependiendo también del procesador y del sistema operativo, así que es importante tratarlo. Obviamente es una extensión del sistema contiguo, porque se asignan al proceso algunas zonas que en este caso le vamos a llamar segmentos de memoria contigua. Aquí tenemos el sistema operativo. Al igual que el caso anterior, si se fijan, tenemos una asignación para el proceso A, para el proceso B, para el proceso C. Pero fíjense que el proceso A tiene ahora 2 lugares asignados. El proceso B tiene 2 lugares asignados. Entonces, hay una pequeña variación en relación a la asignación contigua.
Ahora no le llamamos que la imagen del proceso está ahí, sino que se ha asignado un segmento para el proceso A, un segmento 2 para el proceso A, un segmento 3 para el proceso B, un segmento 4 para el proceso B. Podríamos tener varios segmentos para el proceso A, varios segmentos para el proceso B. Y cada uno de los segmentos tiene igual el inicio y el final de las direcciones que se les han asignado. Ahora, si estamos utilizando varios pedazos, varios segmentos para un solo proceso, implica que deberíamos llevar un control para saber qué pedazos le hemos asignado a un proceso X para todos sus segmentos. Vamos a suponer que el proceso A tiene 3 segmentos. Entonces necesitamos un control que nos diga para el proceso A dónde empieza el segmento 1 y dónde termina, dónde empieza el segmento 2 y dónde termina, dónde empieza el segmento 3 y dónde termina. A eso le llamamos tabla de segmentos. Entonces, hay un mecanismo que nos va a permitir llevar el control de lo que acabo de decirles. Aquí, por ejemplo, el proceso A nos dice, aquí tenemos proceso A, que tenemos un inicio y un final, un límite y una base. Un límite y una base, un límite y una base. Y podría tener varios segmentos, porque esta es la idea de los puntos suspensivos. Podríamos tener varios. Para el proceso B igual sí tiene su propia tabla. No significa que existe una sola tabla para todos los procesos. Hay una tabla por cada proceso. Cuando se hace el cambio de contexto, el PCB, ¿se acuerdan? Se van a cargar no solamente el PCB del proceso que está entrando, sino también su tabla de segmentos. ¿Dónde se va a cargar? En RAM. Entonces estamos ya ocupando espacios de la memoria principal, no solamente para la imagen del proceso, sino para los elementos que hacen que lleven un cierto control de ese proceso. Fíjense que aquí hay una característica interesante. Dice read, write, execute, que implica que como son segmentos de memoria que se le está asignando a partes de ese proceso, una de esas partes podrían ser datos. Otra de las partes podría ser variables, constantes. Por ejemplo, si son constantes, podríamos decirle que sean read-only. Si son datos, podríamos decir que sean read-write. Si son instrucciones, podríamos decirle que son execute. Entonces, podemos designar los segmentos con ciertos permisos que nos permitan de alguna forma saber qué es qué o protegerlos. ¿Duda al respecto? La vista lógica del programador, o sea, lo que el programador, lo que la persona que está queriendo hacer un programa para una computadora tiene de la memoria, no tiene nada que ver con la vista física que tiene el sistema. Para el sistema operativo es un arreglo dimensional o unidimensional de esos cuadraditos que hemos visto ayer en la simulación. Pero normalmente el programador piensa en términos de funciones, subrutinas, estructuras de datos. Una función para el coseno, una función para el seno, una función que calcule esto, otra función que haga lo otro, ustedes le llaman métodos. Esa es la idea del programador. No está pensando en cómo voy a colocar en la memoria mis programas. ¿Está bien? No le interesa la ubicación del programa. La segmentación es una forma de administrar la memoria, pero que el usuario pueda administrarla. Entonces, el usuario va a crear funciones de alguna manera diversas, va a asignar definición de variables, de constantes, etcétera, etcétera, de tal forma que estos elementos puedan convertirse en segmentos utilizables por el sistema operativo. Y tenemos un ejemplo donde aquí nos muestra, por ejemplo, la función coseno. Aquí está en la tabla de símbolos, todas las variables que hemos definido. Aquí está de alguna forma el stack o pilas que se van acumulando de algunos tipos de valores. Y cada uno de estos es un segmento. El segmento 1 va a estar en este lugar, el segmento 0 va a estar en este lugar, el segmento 2 va a estar en este lugar. Entonces, todos estos tres segmentos, corresponden a un solo proceso. Y cuando se carga en memoria su tabla de segmentos, esta va a permitir apuntarnos al lugar correcto. El segmento 0 tiene esta base y tiene este tamaño. Entonces vamos al segmento 0, sabemos que esta es su base y este es su tamaño, su inicio y su final.
El segmento 1 tiene esta base y tiene este tamaño, este límite. Entonces vamos viendo a través de la tabla de segmentos, el sistema operativo puede ir accediendo a los distintos espacios de memoria que se le ha asignado a los segmentos de un solo proceso. Esto es bastante útil porque estamos utilizando los huecos disponibles que están por todo lado en la memoria. Y no tenemos que esperar que los huecos estén en forma contigua para asignar toda la imagen del proceso. Entonces, esto es una manera bastante útil de aprovechar huecos pequeños. Cuando el programa de usuario se compila, no estamos hablando de Java, sino de C, por ejemplo. Este compilador va a construir automáticamente los segmentos de acuerdo a la estructura del programa. Como les decía, si en mi programa tengo varios métodos, le voy a llamar, y tengo una definición de constantes, una definición de variables, una definición de enteros, tipo float, etcétera, 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 el compilador se encarga de automáticamente crear los segmentos, dividirlos. Un compilador del C creará segmentos para variables globales, como les decía. La pila de llamadas a los procedimientos, o sea, cuál va a ser la secuencia de que el primer proceso se ejecute, del primer método se ejecute, del segundo, del tercero, el cuarto, porque programamos en forma secuencial, de alguna manera. No importa que estemos programando orientado a objetos. Les he mostrado en el tema 3 que programamos en forma secuencial. Otra cosa es pensar en forma concurrente. Y ustedes han tenido hasta dificultades para hacer eso. Entonces, podemos, o el código de cada uno de los procedimientos, las instrucciones de las funciones. Una vez que se compila de esa manera, se separa ese código, el cargador, el que nos va a permitir enlazar con los objetos que estamos utilizando en nuestro programa, por ejemplo, menús, punteros, ratón, opciones, botones, ese tipo de cosas, va a tomar los segmentos y les va a asignar un número de segmento para reubicarlos. ¿Qué implica? Cuando se compila y se enlaza, cada segmento tiene un número donde tiene que empezar. Por ejemplo, tiene que empezar en la dirección 0. Pero lo que se hace es el que está administrando los huecos disponibles, es el que tiene esa lista de huecos disponibles, lo va a reubicar. Le va a sumar el valor de la dirección disponible, de la base de la dirección disponible. Entonces, cada segmento se va a reubicar. A eso se refiere la reubicación. El espacio de direcciones es bidimensional. Eso hemos visto. Eso es nuestra forma de ver. La memoria física maneja unidimensionalmente. Entonces, necesitamos, de alguna forma, administrar ese cambio, esa traducción. Vamos a tener un par de valores para la dirección lógica cuando hablamos de segmentos, que empieza por un número de segmento y un desplazamiento. Ese desplazamiento nos permite reubicar. Vuelvo a repetir. Este número de segmentos se busca en la tabla de segmentos y se encuentra la base de ese segmento, de esa dirección. Esa base se compara con el desplazamiento, es decir, el desplazamiento es menor al tamaño, no se está saliendo del rango. Si es así, se suma a la base y se tiene la memoria física. Entonces, aquí tenemos una dirección lógica que se convierte en una dirección física. Vamos a hacer ejercicios al respecto. ¿Alguna duda todavía sobre esto? ¿No? Okay. Aquí tenemos un ejemplo de los segmentos, segmento 0, 1, 2, 3, 4, 5, y los espacios que está ocupando cada uno de los segmentos. La tabla de segmentos nos muestra que el segmento 0 empieza en esta base y tiene este tamaño. Entonces podemos ubicar que empieza en esta base y tiene este tamaño. El segmento 1 empieza en esta base y tiene este tamaño. Pero esto no nos está permitiendo traducir, nos está mostrando un mapa de la asignación de las direcciones de memoria para los segmentos de un determinado proceso, nada más. ¿Está bien? Vamos a ver, bueno, voy a mostrar la tele completa para poder mostrar los demás elementos que quiero. Vamos a entender primero, a ver,
que cuando yo voy utilizando una máquina, una computadora, se puede ver mi pantalla. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Si ustedes recuerdan, les he mostrado ciertos permisos que decían read, write, execute. Vamos a tratar de entender la segmentación desde otro punto de vista. Yo hago un programa, vamos a suponer una calculadora simple, que simplemente haga las 4 operaciones aritméticas. ¿Está bien? Pero para hacer mi programa yo necesito usar librerías. Yo quiero hacer un programa bonito, donde yo tenga un text box donde introduzca el primer operador, otro text box donde introduzca el segundo operador y un text box donde muestre el resultado. O si quiero utilizo el único text box y los reutilizo. Depende de mi interfaz de usuario que quiera hacer. Pero necesito botoncitos. Un botoncito que me muestre la operación de multiplicación, de suma, de resta, de división. Necesito un botoncito que me muestre el botón de igual para obtener el resultado. Y así puedo ir utilizando más elementos para hacer mi calculadora. ¿Qué elementos de esta mi calculadora estoy programando yo? ¿Qué parte estoy programando yo? ¿Alguien me puede decir? Vamos, es un programa bastante simple. Imagínense qué parte tienen que programar ustedes. ¿Ni idea? ¿No se les ocurre? Si les pido como práctica hacer un programito, una calculadora simple, ¿qué parte tienen que programar? Tendrían que programar todo lo que tiene que ver con crear un botón, crear un text box, o ustedes solo lo utilizan. ¿Se programaría la parte lógica, ingeniero? Máximo podrían leer un operador, leer el segundo operando, realizar la operación en función del botón que hayan presionado, sumar, multiplicar, dividir o restar, y luego mostrar un resultado en una variable que se va a mostrar en un text box. Entonces, el código que ustedes han colocado es mínimo frente al código que tiene que ver con una caja de diálogo, un menú que diga salir, iniciar, reiniciar, y los botones que están ahí, la pantalla, etcétera, etcétera. Todo eso ya está hecho. Alguien ha hecho. Es una librería que estamos usando. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. O codifican todo ustedes de cero. No lo hacen. Ya están reusando. En mi época, cuando he empezado a programar, yo codificaba todo de cero. No había nada hecho. Todo, absolutamente. Todo se tenía que codificar. Ahora es cuestión de reusar. Y la codificación, o el código que uno va a introducir, es mínimo, porque ya está usando un montón de librerías. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo tengo mi programa de calculadora para mi Windows, voy a hacerlo más evidente. Tengo mi calculadora aquí. Esta es mi calculadora. Aquí está mi text box. Puedo introducir el primer operando. Utilizo un botón para multiplicar. Coloco el segundo operando y coloco el botón de igual. Eso es lo que estoy haciendo. Una calculadora bastante simple. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto me está permitiendo utilizar el ratón. ¿Yo he programado las rutinas que tienen que ver con el ratón? No. ¿Esto me permite utilizar menús? ¿Yo he programado estas rutinas? No. Esto me permite utilizar esta caja de diálogo, esta ventana, el text box, estos botones. Tal vez pueda cambiar el color, pero es un atributo de la función, una propiedad de la función. No lo he hecho yo. Todos estos botones que aparecen aquí son cosas que ya están hechas. Yo las estoy utilizando. Y máximo estoy implementando lo que va a hacer esto, lo que va a hacer esto, lo que va a hacer esto, lo que va a hacer esto. ¿Verdad? Entonces, cuando compilo mi programa, el compilador va a tomar solamente las líneas de código que yo he escrito y las va a dividir. Las variables, los datos, las instrucciones. Y cuando yo enlace mi programa, o sea, compilar es una cosa, voy a generar un código objeto. Ustedes han compilado ya eso, han creado
¿Qué línea de código han utilizado? ¿Qué comando han utilizado para compilar los códigos en C que les he dado para Linux? ¿Recuerdan? ¿Qué comando han utilizado? GCC. Exactamente. El GCC es un compilador GNU, o sea, libre, para el lenguaje C. Pero han colocado un parámetro, si ustedes recuerdan. ¿Cuál era el parámetro? O. O. ¿Qué significará esa O? ¿Alguien se ha preguntado por qué estaba escribiendo eso? ¿Alguna idea? ¿Ni idea? Les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Aquí tengo un código. A ver, vamos a poner un nombre. Archivo. Podemos utilizar texto. Archivo.c. ¿Está bien? Este es mi código fuente, que tiene todos mis programas. Aquí se va a crear un archivo.objeto. Y más abajo voy a tener mi archivo ejecutable. Para Windows sería un exe. En el caso de Unix va a ser un binario ejecutable, pero es función de permisos, no es tanto lo que hago. Ustedes, si se han dado cuenta, han generado binarios ejecutables. Y para poder ejecutarlo utilizaban /, ¿verdad? Para que puedan manejar eso. Era una forma de decir que eso es ejecutable, pero también se puede cambiar los atributos o las propiedades del archivo para decir que es ejecutable y directamente colocar su nombre, tal como lo hacemos en Windows. Bueno, en Windows hacen 2 clics. Entonces aquí tenemos que el compilador, aquí está el compilador, va a generar un archivo objeto. El archivo objeto tiene que ser enlazado a través del ensamblador y generar un archivo ejecutable. Entonces, aquí se van a unir a mi archivo ejecutable otras librerías que yo estoy usando, funciones de otras librerías. Por eso se llama linker. Otras librerías, aquí están menús, botón del ratón, el puntero, etcétera, etcétera. Con el archivo objeto que yo tengo de mi código simple. Y lo uno con todo esto y se va a convertir en un ejecutable que tiene una caja de diálogo bonita con botoncitos, con textbox, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. El compilador es quien genera segmentos de esto. Las variables, las funciones, etcétera, se crean segmentos. Y entonces ya puedo tener acceso a mi memoria cuando mi archivo se carga en memoria. Mi archivo está cargando la imagen, pero sabe muy bien que este ejecutable, si es grande, se va a dividir en procesos. Está cargando imágenes pequeñas de procesos. En estas imágenes tenemos el stack, tenemos la pila, los datos y el texto, ¿se acuerdan? Les he dicho al principio del tema eso. Entonces, estamos cargando pequeños segmentos. Esta es la idea de cómo funciona el compilador. ¿Por qué nosotros utilizamos GCC-O? Con esto, aquí vamos a ponerlo en colores. Con esto estoy compilando. Con esto estoy enlazando a otras librerías. Entonces, en una sola línea estoy haciendo las dos cosas. Y tengo un archivo o un archivo binario ejecutable. Si hiciesen lo mismo en el lenguaje C, en Windows, necesitarían compilar, y si el compilador no enlaza, necesitarían enlazar a pulso. Muchos compiladores ya enlazan, es cuestión de parámetros. Pero yo cuando tenía que programar, yo programaba en un lenguaje llamado Clipper, que es para bases de datos. Entonces tenía que compilar y luego tenía que enlazar. Y al enlazar tenía que decirle con qué librerías estoy enlazando. Todo era en línea de comandos, mucho más complicado, pero el proceso es el mismo. ¿Se entiende esto? Ahora ya saben por qué han utilizado hasta este parámetro. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok, continuemos entonces. ¿Dónde estamos? Aquí. Estábamos tratando de explicar
a algo que se entienda. Entonces, cuando yo hago un programa, utilizo librerías de terceros. Mi programa me permite hacer un montón de cosas, pero no lo he hecho todo yo. Estoy compartiendo cosas. Entonces, si mi calculadorita, porque vamos a mi calculadora, ya se voló, aquí está. Si mi calculadorita está presente aquí y estoy haciendo este otro, fíjense que el ratón, cuando está por encima de esto y pulso, está utilizando las funciones del ratón, el clic, etcétera, etcétera. ¿No? Un momentito. Gracias. Entonces, volvamos. Les decía que tengo la calculadora y estoy haciendo clics, clics. Significa que el foco lo tiene esta aplicación. Pero puedo pasar aquí y hacer un clic aquí. El foco lo tiene esta aplicación. Pero fíjense lo que acabo de hacer. Estoy compartiendo el puntero y el botón o el estado del ratón. Puedo mover esta y estoy compartiéndola. Puedo mover esta, estoy compartiéndola. ¿Qué significa? Que en memoria debería estar cargado un gestor del ratón que me interprete que estoy haciendo cosas en una aplicación específica. ¿Y eso le corresponde a esta aplicación? No. ¿Le corresponde a esta otra aplicación? Tampoco. Están compartiendo algo. Esa es la gran ventaja de manejar segmentación. Porque yo puedo tener segmentos, por ejemplo, una librería, vamos a ponerlo de esa forma, que está manejando todo lo que tiene que ver con el ratón. Y está compartida para todos en mi sistema operativo. Una librería que maneja menúes, por ejemplo, y está compartida para todas las aplicaciones de lo que estoy manejando. Entonces, tengo cosas privadas. ¿Cuáles son mis cosas privadas? Lo que yo manejo aquí dentro de mi aplicación. Un operando, un operador, otro operando y un resultado. Esas son cosas privadas, pero son cosas compartidas, los botones que están aquí, la caja de texto que está aquí, el menú que está aquí, la caja de diálogo que me permite mostrar una determinada ventana. Esas cosas son compartidas con esta otra, que tiene una ventana, que tiene un menú, que tiene botones. Aquí, por ejemplo, tengo botón, tengo textbox, lo mismo. Entonces, ¿qué implica? Tengo cosas privadas, tengo cosas compartidas. Si veo esto, aquí, estoy capturando el proceso explorer.exe. Y este es mi mapa de memoria de este proceso. Esta aplicación, en todo caso, porque aquí no estoy viendo por procesos, estoy viendo una aplicación. Esta aplicación puede tener N procesos, pero estoy asignando una memoria total de RAM. La imagen que se está cargando, ya les he explicado qué significa la imagen en memoria. Aquí tengo algo privado y algo compartido. Si veo lo privado, va a fijarse que la protección es read-write. Los accesos son lectura y escritura. ¿Por qué? Porque son cosas internas que se tienen que cambiar dentro del programa. Pero si pongo compartido, la mayoría de los casos van a ser read. Solo van a ser read. Ahora, ¿por qué pueden ser write? Porque yo puedo actualizar, por ejemplo, la posición del puntero del ratón. Y eso significa write. Entonces, muchas cosas compartidas, shareable, como dice aquí, van a ser solo read. Entonces, mi memoria que está asignada, no vamos a ver el heap, el stack, el system, no nos interesa mucho, pero sí podemos ver estos dos elementos que nos hacen notar que se está segmentando la memoria en algo privado propio y en algo compartido que lo utilizo con todas las aplicaciones abiertas del sistema operativo. Puedo colocar, por ejemplo, las regiones libres, mostrar total, y puedo mostrar las regiones libres. Fíjense que son huecos de memoria de mi asignación. Estoy viendo solo mi aplicación explorer.exe, pero dentro de eso tengo huecos. Puede ser fragmentación interna, puede ser fragmentación externa. ¿Estarán en forma contigua? Aparentemente no. Si se fijan los números, estos huecos que está dejando los distintos procesos de mi aplicación son discontinuos. No los puedo reutilizar.
Aquí tengo otra que me muestra, por ejemplo, esto es de manera general. Aquí tengo procesos privados, la parte privada, la parte compartida, el archivo mapeado, la tabla de páginas. Eso vamos a ver, la paginación la vamos a ver el día martes. ¿Está bien? Pero yo quiero mostrar la parte de segmentación. Veo los procesos. Y en mis procesos tengo mi sesión, Process ID, la parte privada, que le interesa porque cada proceso tiene su parte privada. La parte compartida la comparte y no tiene que controlarla. ¿Está bien? Luego podemos ver un resumen de prioridades. Páginas, vamos a verla luego. ¿Cuánto está ocupando? Si está modificado, si no está modificado, si no está grabado. Tengo un montón de información. Nos vamos a esta. Ahora que hemos entendido eso, yo voy a cargar, por ejemplo, hago 2 clics, tengo todos estos programas en mi máquina. ¿Está bien? Estoy haciendo una simulación. Hago 2 clics sobre numérico. Numérico tiene 2 funciones. Y puedo entender que tiene 2 segmentos. Una función seno y una función coseno, que cada una ocupa 1 mega. Este es mi sistema, la memoria, y la primera parte está ocupando por mi sistema operativo. En la parte 3 se ha designado la función seno y en la parte 4 la función coseno. Mi tabla de segmentos me dice que mi segmento 0 tiene como base 3. Ah, qué bien. Y tiene un tamaño 1. Justo 1. Mi segmento 1 se ha designado como base la base 4 y tiene un tamaño 1. Sí, puedo referirme a eso. Voy a colocar una cosa es graficación. Estoy cargando un segundo programa, graficación. Y graficación tiene 4 funciones, obviamente 4 segmentos. Imágenes, graficar, coseno y seno. Coseno y seno ya lo tenía numérico. Ahora tengo 2 programas cargados en memoria, de las cuales he cargado doble función seno y coseno. ¿Qué opinan? ¿He cargado doble? No. No. Fíjense que seno y coseno siguen en los lugares donde se habían cargado antes, pero ya estoy utilizando un segundo programa. He hecho Alt-Tab y estoy utilizando el programa de graficación. Puedo hacer Alt-Tab y utilizar el programa numérico. Hago Alt-Tab y cualquiera de los dos, cambio. Pero veamos si no se van a confundir. Graficación en su designación en la tabla de segmentos, la función coseno está en el segmento 2, por ejemplo. Empieza en el 4, me dice, aquí está, y tiene un tamaño 1. Sí, es razonable. Y la función numérico está en otro segmento. Está en el segmento 1. Empieza en el 4, me dice, y tiene un tamaño 1. No hay problema. Fíjense que cada proceso que yo estoy entrando me está cargando adecuadamente su tabla de segmentos. Y su tabla de segmentos no me está permitiendo confundirme. Por ejemplo, la array imágenes empieza en el 0. El 0 empieza en la base 5 y tiene un tamaño 3. Y fíjense la diferencia. Entonces, estoy utilizando memoria donde tengo cosas privadas. En este caso, ¿cuáles serían las privadas y cuáles serían las compartidas de este proceso graficación? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son las privadas y cuáles son las compartidas? Las compartidas serían seno, coseno. Sí, claro, de manera general, es un simulador, es un programita, no hay problema. Pero estaríamos compartiendo seno y coseno. Y privado sería imágenes y graficar. Si yo cargo cadena tiene otras funciones que no se parecen a ninguna de las anteriores. Cargo evaluador y función evaluar, me parece que ya estaba compartido en otra. Graficación, no tiene. Numérico, cadena, tampoco. Edición de texto, tiene fonts, imagínense, aquí está. Y he cargado 1, 2, 3, 4, 5 programas en memoria. Todo está utilizándose en memoria. Y estoy utilizándolo al mismo tiempo, estamos en multiprogramación. Edición de texto tiene fonts en el 0. Empieza en el 13, tiene tamaño 2. Voy al 13, tiene tamaño 2. Sí, está bien. Y luego he visto que el mismo tiene cadena, creo, ¿no? Sí, cadena. Para cadena está en el segmento 3. Pero el segmento 3 me apunta al 13 con tamaño 2. 13, tamaño 2.
Entonces no hay ningún problema. Si yo quiero buscar el segmento, por ejemplo, estoy buscando el segmento 3 y le doy un desplazamiento 1, me va a encontrar el valor. Es fonts, está ocupando la posición memoria 14 y su programa padre es edición texto. Pero si coloco un desplazamiento 2, por ejemplo, es muy largo, porque este si bien tiene dos partes, ¿dónde está? 313, tiene dos partes, el 2 me está apuntando fuera del 14. Entonces podría colocar 0 y me muestra la primera parte. Puedo colocar 1 y me muestra la segunda parte. Pero si coloco 2, ya estoy en la tercera parte que este elemento no lo tiene, solo tiene 2. Entonces eso será error de direccionamiento, porque estoy queriendo entrar a un lugar donde no corresponde. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ya. A ver. Necesitamos cargar su texto completo. ¿Dónde está su texto completo? Vamos a ver ejemplos, ejercicios de segmentación. Ustedes tienen en la última parte ejercicios. Estamos en interbloqueos, la siguiente va a ser memoria. Pues colocación de memoria, ya saben, hemos hecho ejercicios, ya tienen que mejorar estos. Tenemos segmentación, aquí está. Entonces, vamos a utilizar, perdón, vamos a hacerlo encima para que podamos entenderlo. Me dice, un sistema que utiliza segmentación de memoria tiene la siguiente tabla de segmentos. Y aquí está mi tablita, ya saben a qué se refiere. ¿A qué direcciones físicas corresponden las siguientes direcciones lógicas? Si ustedes recuerdan, aquí tengo una dirección lógica. El primer valor me apunta a ¿qué? ¿A qué me apunta? A la base. Al segmento. El segundo valor, al desplazamiento. Entonces lo que tengo que hacer es, segmento 0, es este. 444 es menor que 440, ¿sí o no? No. ¿Qué significa? Quiero utilizar un espacio superior al rango que me han dado. Entonces, error de direccionamiento. Si veo aquí, la solución dice error de segmentación. Está bien. Volvamos al segundo ejemplo. Mi segundo ejemplo dice segmento 1. Voy al segmento 1. 23 es, voy a poner con otro color. Se entienda. 23 es menor que 50. ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Qué sí, tengo que hacer entonces? Significa que estoy dentro del rango. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, mi dirección física, porque esta es la dirección lógica, va a ser igual a ¿qué? Voy a poner con otro color para que se entienda. Va a ser igual a la base más mi desplazamiento. Porque estoy empezando en este lugar y mi desplazamiento me dice hasta en qué lugar tengo que posicionarlo. Y esto va a ser igual a 253. Entonces, este par 1,23 se ha convertido en una dirección física 253. Este par es lógico, es memoria virtual, de alguna manera. Y aquí tengo 230 más 23, 253. Está bien, no me he equivocado. ¿Está claro? ¿Alguna duda? sí, ingeniero, un consejito, no sé si le puede colocar, ocultar esa barra. Ok. ¿Está mejor así? Ya. También, No, ocultarlo. No se importa. Ya se ha perdido. Se ha movido.
Estábamos sobre este. Ahora sí. ¿Está bien? Veamos el inciso C. El inciso C nos dice segmento 2. Segmento 2. Y nos da el valor de desplazamiento de 738. 738 es menor que 739. Sí. Sí, aunque sea por 1, es menor. Entonces la dirección física va a ser igual a ¿qué? 290 más 738. Exactamente. 290 más 738. Y eso es lo que tenemos aquí. Deberíamos tener eso. 1028 es nuestra dirección física. Estamos bien. Veamos el último ejercicio. Segmento 3. 287. 287 es menor que 287. No. 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 ¿Qué significa? Error. Y es lo que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces no es nada complicado el traducir una dirección lógica en una dirección física. Siempre vamos a utilizar una tabla de segmentos. ¿Alguna duda hasta ahí? No hay. ¿Se entiende? Ok. Terminemos la parte de segmentación con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenía un simulador, eso más tenía aquí, pero este no está muy bien, que digamos. Vamos a ver. Aquí tenemos algo interesante. Algo que se llama memoria asociativa. Lo vamos a ver mejor el día martes, pero para que no quede dudas. Cuando aparece un valor aquí, segmento 2, voy a pararlo. Segmento 2, desplazamiento 233, no me permite parar. Lo que va a ocurrir es que el segmento 2 se tiene que buscar en la tabla de segmentos. Hemos dicho eso, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, pero esto significaría que el sistema operativo, no el sistema operativo, perdón, el administrador que hace esto, el gestor que hace esto, hardware, porque esto se hace con hardware, no se hace con software, que se llama MMU, que vamos a verlo el día martes, es la unidad de administración de memoria del hardware, tiene que buscar en la tabla de segmentos que está en RAM. Y esto es lento. ¿La RAM a qué velocidad trabaja? Como 60 nanosegundos. Y eso es lento. Entonces, el sistema operativo, perdón, el hardware, lo que hace es buscar todos los segmentos que son más utilizados. Si ustedes recuerdan nuestro programita, ¿okay? ¿Qué segmentos eran más utilizados? Los que estaban orientados al coseno y al seno, por ejemplo, porque estamos compartiéndolo. Vamos a suponer que son los más utilizados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Los más utilizados los va a colocar en una memoria asociativa, se llama, o TLB, Translate Leukocyte Buffer. Y este TLB tiene todos los segmentos frecuentemente usados. Cuando ustedes entran a navegar en Internet, con cualquier navegador, se guarda un caché de todo lo que ustedes entran. Entonces, la siguiente vez que ingresen a la página, va a entrar más rápido. Ustedes piensan que está entrando más rápido, pero lo que está cargando es la página offline que la tenían en caché, porque ustedes siempre entran a esa. Y se va actualizando con lo que está cargando online después. Entonces, su navegador maneja un caché.
hasta se asocia con cookies para poder entrar con algún tipo de privilegios, etcétera, etcétera. ¿Dónde guardaría yo los segmentos más utilizados? Para que cuando aparezca mi dirección lógica, yo primero busque en esa tablita de los segmentos más usados. Y si lo encuentro, ya tenga mi dirección física. Si no lo encuentro, recién vaya a la RAM a buscar la tabla de segmentos. De ahí saque y tenga mi dirección física, como los ejercicios que he hecho. ¿Dónde guardaría yo el TLB? Tiene que ver con su práctica. En caché, dije. En caché. Para eso sirve la memoria caché. Le da velocidad. ¿Se acuerdan que les he dicho que hace que la máquina tenga mayor rendimiento? Si cada cambio que tenemos que hacer de proceso, el PCB, cambio de contexto, perdón, entre procesos, tiene que buscar la dirección lógica, buscar en RAM la dirección y convertir la dirección física, se tornaría lento. Lo que hace es utilizar en caché, tener la tabla de segmentos más frecuentemente usada. Si la saca de ahí, es rápido, como está haciendo en este momento. Es rápido. Si no la encuentra ahí, vamos a ver la siguiente, por ejemplo. 3, también la va a encontrar aquí. Es rápida, es frecuentemente usada. La siguiente, vamos a ver. 10. La va a buscar aquí. No la encuentra, va a buscar en RAM la tabla de segmentos. Y no le queda otra, va a ser más lento. Entonces el caché nos está dando velocidad, mayor rendimiento. No es lo único que se guarda, pero uno de los elementos que se guarda en caché nivel 2 o nivel 3, no nivel 1, es el TLD, memoria asociativa, la tabla de segmentos más usada, los segmentos más frecuentemente usados. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Dudas? Eso sería segmentación. Vamos a dejar para el día martes la paginación. ¿Dudas?